Siendo las 11:06 del día 31 de marzo del 2025, damos inicio a la 14ª sesión de tipo ordinaria, a la cual se les ha convocado a ustedes en tiempo y forma, por tratarse de una reunión de carácter virtual en términos del artículo 56 del reglamento de sesiones. Les solicito mantengan encendidas sus cámaras. Dejo el uso de la voz al secretario para que tome lista de asistencia y verifique el quórum para celebrar esta sesión. Buenos días a todas y todos. Previo al pase de lista, doy cuenta de oficio recibido en este organismo con fecha 5 de marzo del presente año, signado por el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez en su calidad de representante propietario de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en donde deja sin efecto la acreditación de la ciudadana Claudia Elizabeth Gómez López como representante propietaria de dicho instituto político ante este organismo electoral. Hecho lo anterior, procedo al pase de lista. Por las consejerías electorales, maestra Graciela Díaz Vázquez. Presente, buenos días. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente, buenos días. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente, buenos días. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. Presente, buen día. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. Presente, buen día. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. Presente, buenos días. Doctora Paloma Blanco López. Presente. Bien, por las representaciones de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciado José Salvador Mendoza Hernández, propietario. Presente, buenos días. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Alberto Rojo Zabaleta, propietario. Licenciado José Pablo Márquez Ortiz, suplente. Hola, buenos días. Sí, Pablo Márquez, bienvenido. Buenos días, gracias, muy amable. Presente. Por el Partido Verde Ecologista de México, el maestro Alejandro Ramírez Rodríguez, propietario. Buen día, presente. Por el Partido del Trabajo, licenciado Gerardo Acosta Zavala, propietario. A la orden, presente, para comentarle que tengo problemas con la cámara. Gracias. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Marco Antonio Zavala Galana, propietario. Se está comentando que tiene problemas con el micrófono. Gracias. Por el Partido Morena, licenciado Diego Alexis Hernández Cisneros, suplente. Presente, buen día. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Tomás Galarza Vázquez, propietario. Maestro Óscar Vega Villaseñor, suplente. Presente, muy buenas tardes. Gracias. Por representación del H Congreso del Estado, por la mayoría, diputado Luis Felipe Castro Barrón, propietario. Diputado Luis Fernando Gámez Macías, suplente. Por la primera minoría, diputado Carlos Artemio Arreola Mayol, propietario. Diputada Jessica Gabriela López Torres, suplente. Por esta secretaría, el suscrito maestro Mauro Eugenio Blanco Martínez. Efectuado el pase de lista, me permite informar que contamos con la asistencia de la consejera presidenta, 6 consejerías electorales y 7 representaciones partidistas, teniendo un total de 14 integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias. Atento a lo señalado por el secretario, y toda vez que hay quórum de ley, se declara legalmente instalada esta sesión y los acuerdos que aquí se tomen serán válidos. Nuevamente dejo el uso de la voz al secretario para que someta a consideración el orden del día circulado para esta sesión. Previo a poner a consideración el orden del día, y toda vez que el artículo 58 del reglamento de sesiones de los organismos electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de la lectura de estos, solicito la anuencia de la presidencia para solicitar la dispensa de la lectura de todos los documentos circulados y evitar realizar la solicitud al abordar cada punto. Pregunto a las y los asistentes si no tienen inconveniente en ello. Muchas gracias. En ese sentido, por favor, secretario, haga la dispensa en los términos planteados.
Estimadas y estimados consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura del orden del día y los documentos circulados que en el citado documento, los cuales corresponden a los puntos del 2 al 12, y de esta manera entrar de lleno al estudio de los mismos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. De acuerdo. Presidenta, la dispensa es aprobada por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El segundo punto del orden del día corresponde a la lectura y aprobación del mismo. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis. Se informa que en términos del artículo 45 del reglamento de sesiones, la consejera electoral maestra Carla Patricia Solís de Vildocs solicitó la inclusión en asuntos generales de un punto denominado exhorto a los partidos políticos para colaborar en la construcción del diagnóstico de violencia política contra las mujeres en razón de género en el proceso electoral 2024 para su consideración en la aprobación del presente orden del día. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si existe alguna observación al orden del día circulado para esta sesión. Bien, si no hay intervención, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día en los términos que fue circulado, con la adición de un punto en asuntos generales. Quienes estén por la afirmativa, síganse manifestarlo levantando su mano. Consejera Presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Igualmente le informo que los puntos 1 y 2 del citado documento fueron desahogados para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El tercer punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acta correspondiente a la 10ª sesión de tipo ordinaria de fecha 27 de febrero de 2025, cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación al proyecto de acta que se pone a su consideración. Gracias. De no haber observaciones o comentarios, pido al secretario tome la votación correspondiente. Muchas gracias, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acta presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildocs. A favor. Maestro Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del cuarto punto en el orden del día. El cuarto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se aprueba el plan de austeridad para el año 2025 del referido organismo electoral, lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 55, 56 y 57 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, que propone el secretario ejecutivo y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. Con gusto, consejera presidenta. El pasado 26 de diciembre de 2024, el H Congreso del Estado publicó en el periódico oficial el decreto 037 relativo al presupuesto de egresos del Estado de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal 2025. Por lo que toca a este consejo, queda determinado en el artículo 7 de la siguiente manera: para cumplir con lo dispuesto en la ley electoral del Estado de San Luis Potosí, las erogaciones asignadas a las autoridades electorales y partidos políticos, incluidas las previsiones para incrementos salariales, prestaciones económicas, repercusiones por concepto de seguridad social, del pago de las obligaciones de cualquier índole, que se deriven de resoluciones definitivas emitidas por la autoridad competente y demás asignaciones derivadas de compromisos laborales y servicios básicos para su operación, suman la cantidad de 244.785.562 pesos, distribuidos conforme a lo siguiente: para gasto ordinario del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 74.680.816 pesos. Para dar cumplimiento al artículo 42 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí,
4.943.725 pesos, y para las prerrogativas de ley que incluyen el financiamiento a partidos y agrupaciones políticas, la cantidad de 165.161.021 pesos. Asimismo, el 2 de enero de 2025, mediante acuerdo del Consejo General, se aprobó el presupuesto de egresos para la elección extraordinaria de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Considerando que el artículo 58 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los municipios señala que los entes públicos se sujetarán a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para presentar la información financiera en los informes periódicos correspondientes y en su respectiva cuenta pública. Por lo que en observancia, este órgano electoral y que de conformidad con los artículos 55, 56 y 57 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, así como la propia Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí para el ejercicio 2025, es competente que este Consejo General presente este manual de austeridad para el año 2025, de conformidad con los resolutivos siguientes. El resolutivo segundo, el Consejo General del Estado, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, tiene la facultad para aprobar el plan de austeridad para el año 2025, el cual se anexó al presente acuerdo como anexo 1. Este plan de austeridad tiene la finalidad de implementar las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria que tienen por objeto establecer los mecanismos de control y seguimiento del gasto de manera eficiente y honesta, bajo los principios de austeridad, racionalidad y disciplina en el manejo de los recursos públicos que deberán observar todas las personas servidoras públicas del organismo electoral y en atención a lo dispuesto en la Ley Electoral del Estado, en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, así como la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí. Las medidas señaladas en este plan de austeridad, que son del conocimiento de este Consejo General, serán ejecutadas por todas y cada una de las áreas que integran el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, de conformidad con la Ley Electoral y el Reglamento Interino, las cuales estamos obligadas a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administramos para contribuir al cumplimiento de los programas y a efecto de obtener información objetiva, medible y cuantificable de las medidas de austeridad. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a este proyecto de acuerdo. Bien, no veo intervenciones, por lo que solicito al secretario tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís Divildós. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El quinto punto del orden del día corresponde al informe anual de actividades que presenta la consejera presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, correspondiente al año 2024 y cuya lectura ha sido previamente disputada. Muchas gracias. ¿Me pueden apoyar, por favor, con la proyección del material? Informe anual de actividades de presidencia del CEPAC 2024. El 2024 en el estado de San Luis Potosí llevamos a cabo el proceso electoral para la elección de las 27 diputaciones del Congreso del Estado y la renovación de 58 presidencias municipales, 64 sindicaturas y 387 regidurías, el cual fue concurrente con el proceso electoral federal. En esta jornada electoral se instalaron en todo el estado un total de 3.917 casillas, de las cuales fueron 1.827 básicas, 1.905 contiguas, 157 extraordinarias y 28 especiales. En la elección de diputaciones se tuvo un porcentaje de votación del 61.10% y en la elección de ayuntamientos el porcentaje de votación fue 61.15%.
En el CEPAC implementamos lineamientos que debieron observar partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en la postulación y registro de candidaturas. El proceso electoral local 2024 tuvo como resultado la elección de 9 mujeres en las diputaciones por el principio de mayoría relativa y 5 por el principio de representación proporcional, lo cual representa el 51% de la conformación del Congreso local. El Congreso tiene una conformación paritaria. Con respecto a las mujeres que resultaron electas en los ayuntamientos, 15 ocupan el cargo de presidentas municipales, 55 mujeres ocupan el cargo de síndicas, 88 mujeres resultaron electas como regidoras por el principio de mayoría relativa y 396 mujeres ocupan el cargo de regidoras por el principio de representación proporcional. En el CEPAC llevamos a cabo una serie de acciones con el propósito de garantizar que las mujeres participaran en condiciones de igualdad y con mecanismos efectivos y para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Acciones dirigidas a los partidos políticos. Atención a solicitudes de seguridad a candidaturas. Implementación de la Ley 3 de 3 contra la violencia. Atención de primer contacto en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Implementación de la Red de Mujeres Candidatas y Red de Mujeres Electas en el marco del proceso electoral local 2024. En la integración de la CDE y los CME se buscó la participación igualitaria de mujeres y hombres y la inclusión de al menos una persona joven menor de 30 años y una persona indígena en el caso de las comisiones y comités con población mayoritariamente indígena. Las 15 comisiones distritales electorales estuvieron conformadas por 135 integrantes, de los cuales 80 fueron mujeres y 55 hombres. Los comités municipales electorales estuvieron conformados por 516 integrantes, de los cuales 351 fueron mujeres y 165 hombres. Para el proceso electoral local 2024 se requirió de la participación de 163 personas supervisoras electorales locales, CEL, y 975 personas capacitadoras electorales locales, CAEL. Para ello, en el CEPAC llevamos a cabo un proceso de reclutamiento y selección para la contratación de estas figuras en apego a sus principios rectores. Aprobamos el proceso técnico operativo del sistema Candidatas y Candidatos Conóceles para la elección de presidencias municipales y diputaciones locales en el proceso electoral 2024. Dicho sistema tuvo por objetivo la publicación de información de las candidaturas postuladas para los cargos de presidencias municipales, diputación por mayoría relativa y representación proporcional, propietarios y suplentes. Respecto al cumplimiento en el llenado del sistema Conóceles, de las 738 candidaturas procedentes que contendieron en el proceso electoral local 2024, en el sistema se publicó la información de 566 candidaturas, lo que equivale a un 77%. En el CEPAC implementamos el programa de resultados electorales preliminares, PREP, que brinda transparencia y oportunidad a la ciudadanía. Las actividades del PREP comenzaron a las 17:30 horas del día 2 de junio de 2024 y se inició la publicación a las 20 horas. Para las elecciones de diputaciones, las actas de escrutinio y cómputo capturadas fueron 3.881 de 3.949, es decir, el 98.2%. Para las elecciones de ayuntamiento, las actas de escrutinio y cómputo capturadas fueron 3.876 de 3.925, es decir, el 98.7%, con último corte a las 20:08 horas del día 3 de junio de 2024. El presente informe permite dar cuenta de la sólida cultura organizacional y el enorme esfuerzo logístico que implicó la organización del proceso electoral local 2024 y en aras de garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de la ciudadanía. Muchas gracias. Bien, el informe que ha sido circulado en forma completa en su versión digital y esta presentación cumplen con lo mandatado en el artículo 63, fracción 20 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí. Más allá de las cifras que les acabamos de mostrar, el informe que hoy presentamos es el reflejo del compromiso, profesionalismo y dedicación de todas las personas que conforman este organismo electoral, así como de quienes integran este Consejo General. Si bien en el video se destaca la organización del proceso electoral 2024, en el informe ustedes se darán cuenta que también se da revisión del quehacer ordinario del instituto, cuyas actividades fortalecen la experiencia institucional.
Con esta presentación reafirmamos nuestro deber con la transparencia y la rendición de cuentas, además de ser un testimonio del esfuerzo conjunto para garantizar procesos electorales sólidos y confiables en beneficio de toda la ciudadanía potosina. El informe completo les fue circulado previamente y estará disponible para su consulta y análisis. Por lo pronto les agradezco a todas y todos su atención y quedo atenta a sus comentarios. No veo intervenciones, por lo que solicito al secretario, damos por entregado este informe en términos de lo que mandata la ley, y por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El sexto punto del orden del día corresponde al informe del acuerdo de fecha 20 de marzo de 2025 del órgano interno de control del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual emite el código de ética que presenta la consejera presidenta y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchísimas gracias. Como se menciona, este informe corre a cargo del órgano interno de control. A través de mi persona se da su presentación y propone una adecuación al código de ética vigente derivado de las recientes reformas a la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, a la ley electoral también del Estado, así como las modificaciones en el marco de la reforma del Poder Judicial en el Estado. Los cambios sustantivos se refieren al título del acuerdo, en donde se reduce su denominación. Los antecedentes son precisamente la actualización del numeral de ley electoral referente a personas servidoras públicas. Se incluye la referencia de los decretos a las reformas constitucional y legal en el marco de esta reforma al Poder Judicial. Se hace la mención de abrogar el Código de Ética del 28 de marzo del 2023, se introduce el concepto de persona servidora pública adscrita al Consejo y se adiciona como función del Consejo la organización de elecciones de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado, además de homologar el concepto de persona servidora pública adscrita al Consejo y atiende lenguaje inclusivo. Es a grandes rasgos lo que se informa en este punto. Yo quedo atenta a sus observaciones. Gracias. Si no hay observaciones, damos por presentada esta información y por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El séptimo punto del orden del día corresponde al informe trimestral de la Coordinación de Género e Inclusión, enero a marzo 2025, que presenta la consejera presidenta y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. De igual forma, este informe también fue circulado en forma previa y se encuentra a su disposición. Simplemente daré un resumen de las acciones de la Coordinación de Género e Inclusión durante enero-marzo del 2025. Como ustedes saben, esta coordinación como unidad técnica depende de la presidencia de este organismo y tiene sus atribuciones en el artículo 52 y 53 del reglamento de este organismo electoral. El periodo que se informa es enero-marzo del 2025, durante el cual se llevaron a cabo diversas actividades, entre las que destacan las siguientes. Desde la Secretaría Técnica, esa coordinación asistió a las sesiones ordinarias de la Comisión Permanente de Género e Inclusión y dio seguimiento a los acuerdos derivados de la misma. Brindó diversas atenciones de primer contacto a mujeres en situación de violencia política hacia las mujeres en razón de género. Integró y presentó en la Comisión Permanente de Género e Inclusión el informe anual de las acciones 2024 de los partidos políticos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Llevó a cabo tareas de difusión para la atención de violencia política hacia mujeres a través de redes sociales del organismo. Coordinó las acciones para la instalación de la red de mujeres selectas que se llevó a cabo el pasado 12 de marzo del presente año. Llevó a cabo acciones de difusión para invitar a las mujeres candidatas a juzgadoras para integrar la red. En el contexto del 8M, participó en una capacitación a mujeres funcionarias en el municipio de Villa Hidalgo y moderó un panel de mujeres juzgadoras en el Supremo Tribunal de Justicia. Inició las acciones colaborativas con la organización Educación y Ciudadanía para la construcción del diagnóstico sobre violencia política hacia las mujeres en razón de género en el proceso electoral 2024 en San Luis Potosí.
y asumió la Secretaría Técnica del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en San Luis Potosí para el año 2025. Es cuanto tengo que informar. Quedo a la orden para dudas o comentarios. Si no hay intervención, tenemos por presentado este informe y por favor, secretario, dé cuenta el siguiente punto en el orden del día. El octavo punto del orden del día corresponde al informe que presenta la Secretaría Ejecutiva de la interposición y seguimiento de las quejas y denuncias tramitadas en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el periodo comprendido del 21 de febrero al 24 de marzo de 2025 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. La fundamentación de este informe se da en el artículo 417, fracción primera, de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, 33 del Reglamento en materia de denuncias y 47 del Reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, ambos reglamentos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. El periodo que se informa es del 21 de febrero al 24 de marzo de 2025 y me permite informar que no se iniciaron en este periodo ningún procedimiento sancionador ordinario, tampoco se presentaron procedimientos sancionadores especiales y solo se cuenta con un cuaderno de antecedentes. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. ¿Alguna observación a esta información? Bien, si no hay observaciones, damos el informe por presentado y por favor, secretario, dé cuenta el siguiente punto en el orden del día. El noveno punto del orden del día corresponde al informe que rinde el secretario ejecutivo de los medios de impugnación interpuestos ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como de las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí por el periodo comprendido del 22 de febrero al 25 de marzo de 2025 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. Con gusto, consejera presidenta. La fundamentación del presente informe se da en el artículo 80, fracción primera, incisos H e I de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, que establecen la obligatoriedad de la Secretaría Ejecutiva de rendir un informe sobre los medios de impugnación que se interpongan contra los actos o resoluciones del Consejo. El periodo que se informa es el 22 de febrero al 25 de marzo de 2025. Se informa que se recibieron 3 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y se recibieron 4 resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, las cuales se desecharon de plano. No tuvimos ninguna resolución notificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y no tenemos hasta ahorita ninguna resolución de diversas actividades en este periodo que vinculen al Consejo Estatal Electoral. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. ¿Alguna observación a este proyecto? A este informe. Bien, de esa forma el informe se tiene por presentado y por favor, secretario, dé cuenta el siguiente punto en el orden del día. El 10º punto del orden del día corresponde al informe que rinde la presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana sobre el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2025 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Bien, como ustedes pueden observar en el documento que fue circulado, el presupuesto del ejercicio 2025 pendiente de administrar a la fecha de circulación de este documento era por la cantidad de 5.366.146 pesos con 48 centavos. Cabe aclarar que el día 28 de marzo fue administrado lo correspondiente a la segunda quincena de servicios personales. En consecuencia, al día de hoy, el saldo pendiente corresponde a la cantidad de 2.458.156 pesos con 48 centavos, que corresponde básicamente a los rubros del artículo 42 de la Ley Electoral, materiales y suministros y servicios generales, de enero a marzo de esta anualidad. Es cuanto tengo que informar y quedo atenta a sus intervenciones. Adelante, consejero Juan Manuel. Gracias, presidenta. Pues únicamente para hacer un llamado a la Secretaría de Finanzas para que pues cumpla con el suministro de este presupuesto de gasto ordinario que no se ha otorgado a CEPAC.
que como ya lo dijo la presidenta, corresponde al fondo del artículo 42, al capítulo 2000, materiales y suministros, y 3000, servicios generales. Precisar que esto, pues es un presupuesto o forma parte de un presupuesto que fue ya autorizado, publicado en la Ley de Egresos, y que en ese sentido, pues lo que correspondería es que se entregue a este CEPAC en tiempo y forma, pues esas administraciones mensuales, ¿no? Que como ya se relató, pues no se ha hecho respecto de los meses de enero, febrero, marzo, que está a punto de concluir el día de hoy, y pues en ese sentido, insisto, hacer un exhorto, un llamado a la Secretaría de Finanzas para que se cubra este presupuesto que, pues ante la ausencia de suministración, pues ya está generando afectaciones en los distintos programas de gasto ordinario que este Consejo Estatal Electoral lleva a cabo, y de los cuales al final del día, pues estamos obligadas y obligados a informar mensualmente respecto de su cumplimiento, pero que, insisto, pues tienen una afectación en su desarrollo y en su cumplimiento al no otorgarse la administración de los recursos de estos capítulos. Sería lo que tengo que comentar, consejera presidenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejero. Es correcto, y por supuesto también me sumo al exhorto. ¿Alguna otra intervención? Bien. Si no hay otro comentario, tenemos el informe por presentado, y por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El 11º punto del orden del día corresponde al informe de correspondencia que presenta la Presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el periodo que corresponde del 22 de febrero al 25 de marzo de 2025, cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Como ustedes pueden ver en este oficio, se da cuenta de la información de la correspondencia recibida en esta presidencia. En este caso solamente se refiere a un rubro que es a partidos políticos, en donde se notifican, por ejemplo, de parte del Partido del Trabajo en el estado de San Luis Potosí, la aprobación de nombramiento por sustitución del C. Gerardo Acosta Zavala. También de este mismo partido, a acreditación de sus representantes ante este organismo. Del PRI también se informan designaciones de sus integrantes. Del Partido Verde Ecologista, el Partido del Trabajo y Partido Revolucionario también se recibieron oficios en atención a los lineamientos para la prevención, atención, sanción, reparación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y finalmente, por parte del Partido Conciencia Popular y Partido Nueva Alianza, también oficios en los que remiten cuadernillos de la lista nominal utilizada en la jornada del 2 de junio. Es cuanto, y quedo atenta a sus observaciones. Si no hay comentarios, tenemos el informe por presentado, y por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El 12º punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta de los asuntos generales listados para esta sesión. Consejera presidenta, le informo que en esta ocasión fue agendado un punto en asuntos generales. El punto agendado corresponde al exhorto a los partidos políticos para colaborar en la construcción del diagnóstico de violencia política contra las mujeres en razón de género en el proceso electoral 2024, que presenta la Comisión Permanente de Género e Inclusión a través de la consejera electoral, maestra Carla Patricia Solís Dívil Torres. Muchas gracias, secretario. Dejo el uso de la voz a la consejera. Adelante, maestra. Muchísimas gracias. Buenas tardes, no días, y todavía nuevamente a todas y todos. Bueno, pues a través de este exhorto queremos desde la comisión pedirles, y derivado de que en la sesión ordinaria del Consejo General del mes de febrero se presentó el informe de las acciones de los partidos políticos para poder prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra la mujer en razón de género durante el año 2024, en el cual, como expuse en esa sesión, observé la preocupación y el desinterés de algunos partidos políticos para emitir el informe en tiempo y forma. No obstante, de forma extemporánea, les quiero comunicar que se recibieron 2 informes más. En ese sentido, y previamente también les hemos hecho o compartido por parte del CEPAC
que se encuentra realizándose en este momento un diagnóstico de violencia política contra las mujeres en razón de género derivado del proceso electoral 2024. Y con el propósito de poder identificar de manera las candidatas y las mujeres que lograron ejercer sus derechos político-electorales durante esa contienda, es que en colaboración entre CEPAC y la Organización Educación y Ciudadanía, EDUCIAC por sus siglas, están realizando este diagnóstico. Y les queremos exhortar muy respetuosamente a colaborar en las acciones que para tal efecto se están llevando a cabo, siendo la primera, se están ahorita circulando con las mujeres candidatas y electas del proceso electoral local 2024 una encuesta anónima que va a finalizar el próximo 11 de abril. Y les pedimos su apoyo para que todas las mujeres candidatas y electas que pertenecen a sus partidos políticos nos auxilien respondiéndola. Y la verdad es que es de vital importancia para poder integrar ese diagnóstico. Otra acción que se está realizando es que a través de EDUCIAC se estarán integrando 4 grupos focales en donde es muy importante que las mujeres militantes, precandidatas, candidatas y mujeres electas participen en alguno de estos grupos focales, por lo que de la misma manera, pues les solicitamos a los partidos políticos su apoyo para difundir la información con las mujeres de cada partido. Adicionalmente, se llevarán a cabo algunas actividades virtuales que con oportunidad se les estarán comunicando. En los próximos días, a través de la presidencia de este organismo, se estarán ustedes recibiendo un comunicado ya oficial con los detalles de este mensaje, pero de verdad es muy importante hacer énfasis en la colaboración de los partidos políticos para poder lograr un resultado bueno de este diagnóstico. ¿Sí? Entonces, pues es cuanto. Les agradezco la atención. Muchas gracias, consejera. ¿Alguna intervención en relación con esta información? Bien, bueno, como ya lo ha mencionado la consejera, en los próximos días de esta semana estarán recibiendo esta comunicación. Yo estoy segura de que tendremos muy buena respuesta por parte de los partidos políticos, siempre la hemos tenido al hacer este tipo de acciones y por supuesto porque existe un compromiso de parte de todos los partidos para este tema en particular, así que quedamos a la orden en caso de que tuvieran alguna duda, alguna pregunta acerca de lo que se acaba de explicar, pueden acercarse ya sea con la consejera Carla, que preside actualmente la Comisión de Género, o directamente la Coordinación de Género e Inclusión, y por supuesto quedamos a la orden para resolver todas sus dudas. Muchísimas gracias. Si ya no hay algún otro comentario, por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera Presidenta, le informo que no hay más asuntos generales para esta sesión. Asimismo, le informo que han sido agotados en su totalidad los puntos agendados en el orden del día. Muchas gracias, secretario. No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la 14ª sesión de tipo ordinaria, siendo las 11:44 del día 31 de marzo del año 2025, dándose a las personas integrantes de este Consejo General por enteradas y notificadas de los acuerdos aquí tomados. Muchísimas gracias a todas y todos. Que tengan muy buena tarde.